Bueno, ya ven que todo está fríamente calculado. Es para que siga ese espíritu de alabanza y de adoración al Señor. Amén. Dios es bueno. Dale un abrazo a la persona que tiene cerca ahí. Un abrazo a los que puedes abrazar hoy. Dale un abrazo ahí. Eso es. Y mientras les voy a invitar a que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan 9, del 1 al 9. Bueno, todos los días o todos los domingos del mes de noviembre vamos a estar reuniéndonos en una sola reunión a las 10 de la mañana. Lo digo porque yo sé que todos lo saben ya, pero es para que pasen el enlace a las personas que no saben del nuevo horario en este mes de noviembre, ¿ok? Así que este me trae 5 domingos. Este es el primero. Damos gracias a Dios por la bendición de estar en su casa. Todos nos podemos ver ahora en esta sola reunión. Qué bueno. Amén. Bueno, vamos a ir a Juan 9, capítulo 9, versos del 1 al 9. ¿Ok? Dice, mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Él decía, yo soy. Amén. Hoy quiero hablarles del tema transformados. Dígale que está a su lado, transformados. Amén. Bueno, dice que Jesús pasó cerca del estanque de Siloé, donde hay una multitud de gente, y allí mendigaba un ciego de nacimiento. Este no veía ni lo que decía, porque era ciego de nacimiento. No fue que quedó ciego, sino que nació ciego. Entonces los discípulos le hacen una pregunta al Señor curiosa. Y le dicen, Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? Yo quiero que ustedes comprendan en esta mañana que la oscuridad de la gente, sea física, sea espiritual, sea emocional, el Señor la remueve y el Señor hace una transformación en nuestras vidas. Hay mucha oscuridad. El temor es una tiniebla. La duda es una tiniebla, es una oscuridad. Los prejuicios religiosos se convierten en tinieblas que no nos deja ver las cosas como Dios las ve. Este milagro que hizo Jesús lo hizo en día sábado. Pero Jesús está diciendo, mientras el día dure, yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacer la obra de Dios. Supuestamente el sábado no se trabajaba porque era el día señalado.
para el pueblo judío. Pero Jesús seguía haciendo las obras del Padre mientras la luz brillara, mientras el día durara, mientras Él estuviera en la tierra. ¿Quién pecó? Fue la pregunta que hicieron los discípulos, como tratando de desentrañar la maldición y la causa por la cual aquel hombre nació ciego. A veces atribuimos a todos los males el pecado. Pecó. Y no es que teológicamente estén equivocados, pero a veces en el sentido sentimental y en el sentido de comprensión, en el sentido de acercamiento a una persona, como que esas cosas nos bloquean. Como que no podemos ver la necesidad del buen vecino, porque hay algo que nos dice se lo merece, él pecó, es una persona mala o hizo tal cosa. ¿Quién pecó? A ellos les interesaba más el asunto teológico del pecado, de la maldición, o le interesaba más sacar a aquel hombre de aquel hoyo de oscuridad y profunda miseria en que vivía. Por eso Jesús les removió a los discípulos ese día un velo de oscuridad de los ojos. Fue Jesús el que le enseñó. Porque también los que andaban con él, aunque tenían dos buenos ojos, estaban ciegos. Ciegos para muchas cosas. A veces cuando uno se pone en la línea del juzgar, de señalar, de decir, esto le pasó por tal cosa, o a esa iglesia le pasó esto por esto, o a esa persona que se dice ser cristiano le pasa lo que le pasa por esto. Y ese señalamiento, esa acusación se convierte muchas veces en una costra en los ojos, en una oscuridad, en un velo que no nos permite ver más allá lo que es la gracia y el favor de Dios. Mientras Jesús pasaba, Jesús sigue pasando. Todavía hay un mientras, todavía Jesús sigue pasando. Todavía Jesús va a las calles, Jesús va al necesitado, Jesús va a la mujer con problemas, Jesús va al pecador. Yo recuerdo que dimos una vez un encuentro para hombres en la parte de atrás. Y durante todo el día había una persona nueva que yo no conocía, sentada allí, en los que estaban tomando el encuentro. Y ese hombre todo el tiempo estuvo fijo sus ojos en lo que yo decía, sus oídos en lo que yo decía, y mirando todo el tiempo. Y cuando me tocó una parte al final, que yo les dije, ¿cuántos de ustedes han sido tocados por el poder de Dios aquí? Muchos levantaron la mano. ¿Y de cuántos quisieran testificar de lo que Jesús hizo en sus vidas? El hombre levantó la mano. Me dijo, pastor, quisiera decir algo. ¿Puedo? Y yo le dije, ¿cómo no? Claro. Pase. Pasó aquel hombre, se paró a mi lado y dijo, yo soy sargento de la policía, yo trabajo en la penitenciaría de San Juan y tengo bajo mi cuidado a un hombre que está en máxima seguridad. Es un criminal muy peligroso. Ese criminal mató a mi hijo y mató a mi hermana. Y me decía con lágrimas en sus ojos, pastor, usted no sabe la tentación que yo siento cada vez que me encuentro con él en la cárcel. Porque yo quisiera llevármelo a un baño y vaciarle el revólver encima. Yo quisiera llevarlo a un sitio oscuro y vaciarle la pistola encima. Me dijo así con lágrimas en los ojos, pero pastor, si yo no le he hecho es porque Dios me lo ha impedido.
porque el próximo lunes cuando lo vea, lo voy a abrazar y le voy a decir, te perdono. No siento nada contra ti y que Dios tenga misericordia de tu alma. Y todo el mundo se quedó como en una frialdad, así como la atmósfera se podía cortar con tijera, asombrados por lo que estaba diciendo este sargento de la policía. Cómo Dios en aquel fin de semana transformó el corazón de este hombre que estuvo lleno de amargura, que estuvo lleno de resentimiento, que estuvo lleno de dolor, que estaba sufriendo la pérdida de 2 seres queridos, pero ahora siente que el poder del perdón y del cambio en su vida es mayor que cualquier otra cosa que esté en la mente. La oscuridad tiembla ante Jesucristo. Y todo lo que es temor, resentimiento, odio, dureza, todo aquello que esté en nosotros, que nos esté apresando el corazón, metiéndonos en cárceles, es una oscuridad. Y Dios quiere remover todo eso. Por eso Jesús quiso remover primero de la mente, del corazón, de los sentimientos de los discípulos, cualquier oscuridad que había en ellos. ¿Quién pecó, maestro? ¿Este o sus padres? Porque para que naciera ciego, alguna maldición de pecado tiene que haber. Miren, y si vamos al fondo, la verdad es que todo lo que pasa en el mundo y toda la desgracia y las situaciones que están pasando tienen que ver con el pecado original. Pero no le hagamos preguntas a Dios, porque en el amor no hay absolutos en otra cosa. Lo único absoluto es el amor de Dios. Y cuando Jesús quiere hacer un milagro en una persona, lo hace. Cuando uno se lo pide con el corazón, Él está ahí. Jesús se detuvo ante aquel ciego. La gente, los demás, el mundo religioso, como que quieren poner sellos, marcas, los que no entienden por lo que pueden estar pasando otros. Porque el punto clave es que tú entiendas, te compenetres, sientas empatía, sientas la necesidad del otro, sientas el dolor del otro. Sin pensar, ¿sería que pecaste? ¿Sería que hiciste algo malo? ¿Sería que por eso te está pasando esto? Miren, esa tendencia está en todos. Muchas veces como que tendemos a pensar de esa manera. Pero Dios quiere quitar eso de la mente hoy. Porque cuando uno se acerca al vecino, al necesitado, al prójimo, uno no pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué pecaste? Uno le da los primeros auxilios inmediatamente. Yo me paro en la calle, un tipo esté casi muriéndose en un accidente, y digo, oye, dime, ¿qué pasó? ¿Quién pecó? ¿Tú o tus papás? A él no le interesa la teología, lo que le interesa son los primeros auxilios. Alguien que lo ayude. Y si está grave, hágale el plan de salvación. Y sabe que ya no hay remedio, dale el plan de salvación. Que confiese a Jesús en su corazón y que por lo menos se salve. Amén. Pero la compasión y el amor nos debe mover más que cualquier concepto en la tierra. Las iglesias andan llenas de conceptos. Los líderes y pastores enseñan conceptos más que el principio del amor, más que la ayuda que se le puede dar a una persona, más que el acercarnos a ellos. Muchas veces hacemos preguntas y Dios no quiere que hagamos preguntas. Pero Señor, ¿por qué a mí me pasó esto? Señor, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué
¿Por qué si hay un accidente en la carretera tengo que ser yo? Señor, reprenda al diablo. Hay personas que atraen esa oscuridad. En estas semanas pasadas, la noticia que conmovió a Hollywood y al mundo del cine, de Alec Baldwin, filmando una película, disparó un arma y tenía una bala y mató a una mujer accidentalmente. Ese caso se ha dado en otras veces. Había mano criminal ahí, pero no se sabe quién fue, quién puso la bala en un revólver que se supone que tenga balas de salva. Y la bala salió y mató a la mujer. Pero él había escrito hacía mucho tiempo, hacía 4 años, él había escrito o había declarado, había dicho, ¿qué se sentirá si uno accidentalmente mata a otra persona? Salió en las noticias, salió en las redes. Porque la gente como que se hace cuadros negativos. Hace declaraciones. Y atrae el poder de las tinieblas. Por eso nada que sea oscuridad y tiniebla debe estar cerca de tu vida, ni cerca de tu mente, ni cerca de tu boca. Cuando hablemos la palabra de vida y hablemos las promesas de Dios y hablemos acerca del favor de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Les quieres dar un aplauso a Jesús? Eso. Cuando a mí me dio el infarto, el primero, en el 2004, inmediatamente nuestro pastor llama y le dice a mi esposa que el pastor Irán no se haga preguntas, que no le haga preguntas a Dios, que ninguno en la familia haga preguntas a Dios, que nadie en la iglesia haga preguntas a Dios. ¿Por qué le pasó esto al pastor? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, el pastor dijo, no es razón para preguntar, es el día malo, lo que dice la Biblia, Salmo 41:1. Es el día malo. Y a veces llega el día malo. Pero dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Otra versión dice, bienaventurado el que se preocupa por el pobre. Bienaventurado el que se acerca a la necesidad. Bienaventurado el que piensa en hacer el bien. Porque dice, en el día malo lo librará el Señor. En el día malo. Quiere decir que a veces se presenta un día malo. Pero por favor, no atraiga oscuridad. No diga, ¿cuándo será mi día malo? Tal vez has tenido un día malo. Un día puede ser una semana, 2 semanas, 1 año o más. Pero cuando habla del día malo, dice, Dios lo librará. No es que te va a evitar el día malo, es que aún pasando por un día malo, por un mal momento, el Señor te librará. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos alaban el precioso nombre de Jesucristo? Y en el día difícil, Dios está ahí conmigo. Lo importante es que Dios está contigo. Amén. Las cosas pasan tan aceleradas. La vida es tan corta. A veces la gente vive el día como aconsejaron los literatos de la antigüedad, que decían, vive el día, aprovecha las horas, porque el día pasa. Aprovecha cada oportunidad de la carne, aprovecha todo lo que el enemigo te pone en el camino, porque el día pasa. Ese es el tema del carpe diem, mientras el día dure, o el día rápido, el día fugaz. Es verdad. Hace poco leía los poemas de un hombre muy conocido en Puerto Rico, una figura del mundo del teatro y de la literatura,
un hombre que nosotros personalmente conocimos y que Dios nos dio la oportunidad y la bendición de que nos abriera puertas para presentar el teatro en Bellas Artes. Un hombre que le dedicamos una actividad especial de niños y él vino y se sentó. Y yo leía los poemas de él y todo, y a veces nos escribíamos algunas cositas que otras. Y nos felicitamos por los poemas. Anoche, después de una semana que no miraba en Facebook, veo una nota de la mujer de este hombre, pone una foto con el personaje de espaldas en el marco de la puerta, sentado en una silla, diciendo: hace una semana que no estás aquí. Yo pensé que estaba en el hospital, pero cuando veo, empezó todo lo que escribió, que conmueve el corazón. Yo dije: ¿qué le pasa? ¿Qué le habrá pasado? Hace una semana murió. Le hicieron un homenaje póstumo los artistas del patio y todos los demás, porque era un hombre muy conocido, muy conocido en ese mundo. Como pasa el tiempo, yo me conmoví dentro de mí. Mi esposa me decía: no te pongas a pensar en eso ahora. Porque uno no debe ponerse a pensar tampoco en cosas tan trágicas, acostándose a ver noticias difíciles y muertes y cosas así. El que lee el vocero de la noche parece que vive un eterno Halloween. Olvídese de las malas noticias. La Biblia dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero la verdad que la partida de don Eduardo Bobrén me tocó, y a mi esposa también. Él fue más amigo de ella, realmente. Ahí fue que se abrió una puerta. Nos fue de una bendición en ese tiempo. La verdad es que el tiempo pasa tan rápido, la vida es tan efímera, es tan corta, que uno debe ocuparse más en pensar en el amor, pensar en hacer el bien, pensar en ayudar al prójimo, pensar en nuestra salvación y asegurarte la vida eterna. Eso es lo que uno tiene que hacer, pero hay gente que se afana por vivir la vida como de lugar, dando codazos, empujando a otros para obtener algo. Total, todo pasa. Todo pasa rápidamente. La vida es como un abrir y cerrar de ojos. Pero debemos pensar en algo eterno, la vida eterna. Lo que el Señor vino a hacer para darnos eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces vivimos consecuencias de malas decisiones, ¿sí? O una vida fuera de Dios, claro. Pero Jesús está viendo la oportunidad de traer ese cambio genuino a nuestras vidas. Lo que podemos llegar a entender es la oportunidad que Dios da, que Dios nos da, que Dios le da a otros a través de mí. O a través de, qué sé yo, de cualquier cosa que Dios haga en su vida. Porque el plan de Dios es acercar a la gente, salvar a otros, sanar a otros, quitar la oscuridad, correr los velos de opresión, soltar las ligaduras del diablo, destruir las obras del enemigo. Eso es lo que Jesús quiere hacer. No nos hagamos preguntas porque puede parecer esto una contienda con Dios. Y con Dios nadie puede contender y decir: yo gané. No, porque ni aun Job el justo, Job el hombre que no había fallado, y cuando le sobreviene el día malo, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno cuando se le mueren los hijos, cuando pierde todos sus bienes, cuando le da una enfermedad terrible. Pero él dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Lo que Job no sabía era que Dios no le estaba quitando nada,
que era el enemigo el que le estaba robando, hurtando, quitando, enfermando, destruyéndole. Pero a veces, hermanos, hacemos preguntas a Dios y Job llegó a hacerle preguntas también a Dios. De tal manera que al final del libro Dios interviene y dice, ¿quién es este que oscurece la inteligencia y la sabiduría? ¿Quién es este que oscurece con palabras sin entendimiento? ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios, para discutir con Dios? No tenemos que hacerle preguntas, menos ese tipo de preguntas, sino cuando tú vas y ves una necesidad, no te preguntes por qué estás fastidiado. Pregúntate, Señor, ¿lo puedes levantar? ¿Lo puedes sanar? Uy, es que ese hombre es tan pecador. Esa mujer ha hecho barbaridades. Tú no sabes el corazón de araña pelúa que tiene. A mí no me importa. Si Dios le da una oportunidad de salvación, acércate. Háblale. Dile lo grande que es Dios. Dile lo poderoso y lo misericordioso que es Dios para liberar. Cuando yo veo una mujer o un hombre que a principio trata mal a uno, que es irrespetuoso, que está duro, que no se te sonríe, o que coge un número y siéntese allí, espere. Y los demás lo oyen, tú sabes. Digo, algún problema tiene que tener. Alguna situación le está mortificando. Esa mujer debe tener un problema en su hogar, con los hijos, tal vez con el esposo, tal vez con una enfermedad, nadie sabe. Pero uno antes de reaccionar, porque miren, uno es reaccionario, ¿sí o no? Y como que uno se activa la mecha del mal humor, del temperamento, mecha corta. Entonces uno mejor dice, no, algo puede estar pasándole a esa persona. Agota los recursos. No te vayas de allí si no le sacas un buenos días o una sonrisa. Algo tiene que cambiar. Amén. Pero a veces echamos sal a la herida. Queridos hermanos, ¿quién pecó? No nos hagamos preguntas. ¿Por qué me pasa esto? Porque claudicamos a veces. Y empezamos a decir, bueno, es que yo no estoy bien. Es que yo estoy más perdido que Judas. Es que yo me lo merezco. Es que es el pecado. Y viene el diablo, sí, es verdad. Tú pecaste, tú fallaste. Y atraemos los pensamientos de culpabilidad. Atraemos cárceles que nos oprimen y que nos alejan de Dios. Porque sentimos, yo no merezco sanidad. Yo no merezco salvación. Yo no merezco mi familia. Yo no merezco mi esposa. Yo no merezco los hijos que tengo. Y esa culpabilidad no es buena. Acércate a Dios, es verdad, no lo merecemos. Nadie, por bueno que sea, se merece nada. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundante por su gracia y amor. Entonces Jesús a esa pregunta frenó a los discípulos. Porque el segundo punto es Jesús. El segundo punto es para su gloria. Diga, es para su gloria. Respondió Jesús, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. El problema del ciego no era el pecado. Era un alma, daba lástima ver a un hombre ciego pidiendo limosna para sobrevivir. Y Jesús dijo, no es el pecado de este, ni es el pecado de sus padres. No tiene que ver con eso. Dice, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Es para que Dios se glorificara en él. Y le llegó el momento ahora en que Jesús iba a manifestar la gloria de Dios en él. Llegó el momento en que Dios iba a echar fuera la oscuridad de los ojos de aquel hombre. Llegó el momento en que la gracia lo tocaría. Hay un momento de gracia y de liberación y de bendición para nosotros.
Hay un momento para la gloria de Dios donde Dios se va a manifestar. Si tú esperas y aguardas y dirás, esto es para la gloria de Dios. Y con eso frenas al enemigo. Y con eso quitas la culpabilidad. Y con eso le das un golpe a las tinieblas. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero ¿por qué a mí me tienen que dar diagnósticos de enfermedad? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto con los muchachos? ¿Por qué a mí se me tiene que romper la nevera y la lavadora a la misma vez en tiempo de Navidad? No hagas preguntas. El que me dio aquella nevera me va a dar otra mejor. El que me dio esta lavadora y se me dañó me da otra mejor. Esto es para que Dios se glorifique. Cuando tú permites que Dios se glorifique, la pregunta no tiene efecto. Se invalida. Se invalida toda causa de maldición. El enemigo tiene que echar hacia atrás. Amén. Usted lo que tiene que decir, Dios se va a glorificar en mi vida. Si vino o no vino, por qué no vino, yo sé que Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios lo va a hacer en mi casa. Yo sé que Dios lo va a hacer con mis hijos. Yo sé que Dios lo va a hacer en mi cuerpo. Yo sé que esto es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es que usted esté orando por ahí, dame todas las enfermedades que vengan porque es para la gloria de Dios. No, tampoco así, no es eso. No, porque me puede malinterpretar algunos, pero entonces todo lo que me pase es bueno para la gloria de Dios. Hay que tener cuidado. Amén. Lo tercero, Jesús es nuestra luz. Jesús es nuestra luz. Porque saben que de todo vamos a aprender, ¿sí o no? De todo se aprende. Cuando tú pases por un problema, dile, esto trae una enseñanza a mi vida. Esto me va a ayudar. Esto me va a bendecir. Esto va a traer cambios a mi casa. Esto me hace mejor persona. Esto es para la gloria de Dios. Dale un tajo a esa situación. Cuando tú digas, esto es para la gloria de Dios. Y Dios me va a sacar de esto. Amén. Jesús es nuestra luz. Digan conmigo, el Señor es nuestra luz. Porque miren cómo le sigue hablando Jesús. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. Me es preciso. La luz del mundo estaba allí. Era sábado. ¿Qué importa? Había una necesidad. Y mientras él pudiera obrar y hacer un trabajo ese día, lo iba a hacer. Y tenía que asistir a aquel necesitado. Tenía que ayudar a aquel hombre ciego de nacimiento. Porque mientras el día dura y la luz del mundo está aquí, hay oportunidad para el milagro. Mientras Jesús está en tu vida, hay una oportunidad para el milagro. Mientras tú vives y respiras, dices gracias, Dios está conmigo, hay oportunidad para un milagro. Las oportunidades no han pasado para ti. ¿Cuántos lo creen? Hay una oportunidad para recibir tu hijo por lo cual tú estás orando. Hay una oportunidad para recibir salvación de tu ser querido por lo cual estás orando. Hay una oportunidad para que entres a un cambio de Dios real y genuino. Tenemos que seguir amando y tenemos que seguir acercándonos. Jesús está bajo la mira de la gente. Y los religiosos lo estaban siguiendo como buitres. Porque cuando hizo el milagro y el ciego salió caminando, lo interrogaron. ¿Ay, quién hizo eso? ¿Tú estás seguro que tú eres el ciego que estaba allí? ¿O era que te estabas haciendo el ciego? ¿Era un teatro lo tuyo o era verdad? ¿Cómo es que ahora estás caminando y ves a todo el mundo y si siempre fuiste ciego? Este es el momento en que Dios hace que las tinieblas se vayan. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas y lleno de oscuridad, pero este es el tiempo en que Dios está revelando el poder de la salvación y de la transformación. Amén.
Jesús es nuestra luz. Mientras Él está aquí, mientras Él te habla, mientras Él te ame, mientras estás vivo, mientras respiras, hay una oportunidad y que tú te puedas decirle: Señor, obre en mi vida, haz el cambio, porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Son tiempos que nos rodean las tinieblas, la oscuridad, la opresión. A veces no entendemos qué paso dar, a veces no entendemos cómo movernos, a veces decimos: ¿con quién me casaré? ¿Quién será mi compañera, mi compañero? ¿Quién será el padre o la madre de mis hijos? Esas preguntas vienen, pero busque la dirección en Dios, porque Dios dirige, Dios habla, Dios bendice a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? No vives en un laberinto perdido y oscuro. Dios tiene cuidado de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: no estás en un laberinto. Dios tiene cuidado de ti. Lo otro es poder creativo. O el otro punto es poder creativo. Diga: poder creativo. En Dios hay poder para hacer las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Vio la creación perfecta. Dios ve la creación perfecta, armoniosa, hermosa. Dice: algo falta. Algo falta. Hagamos al hombre. ¿Qué es el hombre? Estaba en la mente de Dios. Nadie sabía lo que era el concepto hombre. ¿Qué es el hombre? Todos sabían que era ángeles, que era cielo, que era la gloria de Dios, pero no sabían que era hombre. Y su muñeco. El hombre es un muñeco. No, no es un muñeco. Dios hizo un muñeco de lodo. Ahí con sus manos lo formó. Del lodo de la tierra, del polvo. Lo mezcló. Hizo un muñeco perfecto, porque Dios es un escultor de escultores. A Él todo le quedó perfecto. Y cuando ya estaba hecho el muñeco, sopló aliento de vida. Y el muñeco se convirtió en carne, en huesos, en sangre. Y el muñeco abrió los ojos. Y no era Pinocho, era Adán. Dios le dio vida. Amén. El poder creativo de Dios en la mano. El poder del aliento de vida en su soplo. Le transmitió de su espíritu y levantó aquel muñeco y se puso de pie, caminó y anduvo. Hablaba, razonaba, tenía un IQ más elevado que nada en la tierra. Entonces, lo mismo hizo Dios con el ciego. Si nació ciego, esos ojos ya no le servían. Nunca le sirvieron si es que tenía algún ojo ahí. Si es que lo que tenía eran dos cuevas porque no tenía ojos. O tenía ojos pero nunca le sirvieron. Dios, cuando pone saliva y pone lodo, escoge de la tierra, de su esencia, le hace un emplaste que ni Mary Kay lo hace mejor. Y le llena los ojos de un emplaste, al ciego. El ciego se dejó hacer mansito todo lo que Jesús le hacía. Yo no sé, pero cualquiera de ustedes que alguien le diga: ven acá, te voy a curar. Escupe, echa lodo y dice: ¿qué usted está haciendo? No, tranquilo, tú vas a estar bien. Le mete 2 planchas de lodo ahí en los ojos. 2 plastas de lodo ahí. Dice: ¿pero qué usted está haciendo? Por favor, quíteme eso. No, el ciego obedeció mansito. Y después de eso el Señor le dice: ahora vete y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El enviado de Dios al mundo a destruir las tinieblas de la humanidad, a quitar la ceguera, era Jesús que estaba delante de él. No era el estanque, era Jesús. Jesús es la fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le dice: vete y lávate ahora.
Claro, me imagino que se lo llevarían, alguien lo ayudó, porque aunque él, como estaba tanto tiempo allí, los ciegos desarrollan un sentido que pueden ir a un sitio, saben que está ese sitio y van y lo hacen. Y era toda su vida, todo su ambiente. Y fue al estanque. Alguien tal vez en el camino lo molestó. Oye, pero ciego, ¿y qué te pusieron en el ojo? ¿Y qué es ese? ¿Qué maquillaje es ese? ¿Quién fue el que te puso ese emplaste en el ojo? Muchacho, quítate eso. Él no hizo caso de las voces, porque a veces en el camino te están obstruyendo, te están molestando, te están preguntando, tú no sabes, no entiendes lo que te dijeron, no entiendes por qué Dios te dice tal cosa, no entiendes por qué Dios te da una orden, no entiendes por qué Dios te dice no salgas de la casa, no entiendes por qué Dios te dice coge este otro camino. No entiendes, pero no discutas con Dios. Haz lo que Dios te pide. Haz lo que Dios te dice. Escucha bien, este hombre pudo caminarse al estanque y todo el mundo vacilándolo y riéndose. Ciego, ahora tienes 2 platas en los ojos. ¿Qué es eso? Porque él era ciego, pero oía muy bien, ¿sabe? No sordo. Pero uno no se detiene cuando Dios te da una orden, cuando Dios te dice haz esto, cuando Dios te dice muévete, cuando Dios te habla. Y tú, ¿por qué, Señor? Hazlo. Entonces el hombre fue al estanque, cogió agua, se quitó el lodo y como que de momento una claridad empezó a entrar por sus ojos. De momento empezó a sentir que algo brilloso entraba en sus ojos. Y como que ahí Dios empezó a obrar cambios, empezó a obrar un tejido nuevo, una córnea nueva, pupila, todo el ojo completo empezó a restaurarse en esa persona. Fue un milagro creativo enseguida. La luz vino, empezó a mirar y tenía vista 20/20. No necesitaba espejuelos. Todo empezó a mirarlo de maravilla. ¿Cómo Dios hizo ese milagro? Tal vez gradualmente, tal vez sombra, tal vez movimientos, pero comenzó a ver luego todo bien. Todo empezó a verlo bien. Yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Yo quiero decirte que ese milagro lo hace Dios. Yo quiero decirte que la intervención y la mano divina estarán sobre tu vida. Yo quiero decirte que solamente le puedes creer a Dios y decir Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Iglesia, usted ha escuchado mensajes que le han motivado en la fe. Siga creciendo en la fe y olvídese de lo demás. Olvídese de pandemia o de problemas o de situaciones y que hay escasez y el nuevo orden mundial. Olvídese, usted glorifique a Dios en su vida y declare la mano de Dios obrando en tu casa, contigo, con tus hijos, con tus finanzas. Declara que Dios es bueno. Y por último, hermanos, el testimonio. La gente lo va a ver. ¿Qué decía la gente? Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, no es este el que se sentaba a mendigar. No dijeron el que se sienta a mendigar. El que se sentaba. Ya dijeron que él no estaba ahora en posición de mendigar nada, porque ya no es ciego. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es ese el lugar que le corresponde. Ahora él tiene 2 buenos ojos. Ahora Dios lo pone en un nuevo estatus. Ahora Dios ha hecho un milagro y una transformación. Te pueden decir, pero tú no eres el que hacía tal cosa y el que... Amén. Cuando a veces nos encontramos con amigos de la universidad o de la high school, en mi caso, de la escuela superior, pero ven acá, tú no eres aquel que hacía esto y que decía aquel disparate y que corría y que qué sé yo y que te portabas mal en el salón y que ese era, ya no es. Eso se llama testimonio de la obra de transformación. Eso se llama cambios genuinos. Cuando la gente ve un cambio,
lo tiene que hablar, lo tiene que decir. Este era, decía otro. Otro dijo, no, este es, no, pero se parece a él, decía. Se parece a él. Pues claro, tiene dos buenos ojos, ahora camina muy bien, ahora no necesita el bastón, ahora conoce a todo el mundo. Él decía, yo soy. Yo soy. Si yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva creación. Yo soy un milagro andante. Yo soy una nueva persona. Yo soy, el verdadero yo soy entró en mi corazón y me cambió. Amén. Jesús hizo la obra. Pero tú no eras el que bebía, te bebías hasta las lágrimas. Yo era, pero ahora yo soy otra persona. Amén. Pero tú no eras aquel mal hablado que insultaba a los vecinos y a todo el mundo. Yo era, pero ahora yo soy. Yo soy una persona a quien Dios perdonó, cambió e hizo una nueva criatura de mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios hace. Ese es el milagro de Dios. Amén. Tu milagro parecerá increíble para otros. Es que no lo puedo creer. Es que cómo has cambiado. Es que ahora eres diferente. Pues claro, si el que es diferente entró en mi corazón, Él es mi cambio, Él es mi transformación, Él es mi nueva manera de pensar y mi nueva manera de actuar. Él es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo el Señor. Vamos a estar de pie, por favor. Todos esos años de estancamiento, todos esos años de miseria, todos esos años de sufrimiento, todos esos años de amargura, todos esos años de dolor, el Señor les da una orden: salgan de su vida, salgan de su vida. Ahora viene lo nuevo para ti. Ahora viene la bendición para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué lindo es el Señor. Yo he visto matrimonios transformados. Yo he visto hijos cambiando con los padres. Yo he visto padres cambiando con los hijos. Yo he visto todo lo que es la mano de Dios obrando en las finanzas, sacando a la gente de la derrota, sacando a la gente del dolor. ¿Cuántos vienen a la iglesia con el corazón partido? ¿Cuánta gente te habla y te dice: tengo el corazón roto, tengo el corazón destruido, cómo me he afectado, cómo me han hecho esto, cómo lo otro? A veces empezamos a echarle culpas a otros, o otras veces nos culpamos a nosotros mismos. Olvídate de eso. Y desde que conoces a Cristo no has recibido sanidad y transformación. ¿Cuándo lo vas a recibir? Tu momento es ahora. Si no has podido perdonar, perdona. Si has seguido en ese pensamiento del pasado, es tiempo de que lo abandones. Si has considerado terminar con tu vida y has venido malos pensamientos suicidas a tu mente, es tiempo de que ahora pongas ese demonio fuera de tu vida y le digas: Dios mío, sálvame y ten misericordia. Si has pasado por momentos duros y críticos y tú dices que no puedo, tengo el corazón partido, esto es difícil, pero Dios te sana, Dios lo hace, Dios crea algo nuevo en tu vida, Dios transforma, Jesús cambia, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Cuando aquel policía habló en ese encuentro y todo el mundo quedó con la boca abierta, todo el mundo quedó como pensando: Dios mío, le matan 2 familiares y él perdona a ese criminal. Guille Ávila fue a la cárcel y perdonó al asesino de su hija. Esos son testimonios. La gente no lo cree. La gente dice: no, yo no haría algo así. Quizás tú no lo hagas en tus pensamientos, pero cuando Dios está en el corazón, cuando Jesús entra en el corazón, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Aquella misma tarde había un hombre en silla de ruedas allí, un hombre joven, unos 38 años por ahí, en silla de ruedas. Yo me le acerqué y le dije: ¿cuánto tiempo llevas ahí? Me dijo: 5 años. ¿Y no caminas? No, no puedo.
Yo le dije, ¿tú estás seguro que Dios te va a sanar hoy? Yo no sé. Pues cree que Dios te sana. ¿Lo crees? Sí lo creo. Cree que Dios te va a sanar. Lo creo. Y lo tomé de la mano. Y ahí me ayudó uno de los hermanos que estaba allí, como Héctor, me ayudó Aris, y lo pusimos de pie. Levántate en el nombre de Jesús. Sus rodillas se enderezaron, sus piernas cogieron fuerzas. Con dificultad empezó a levantarse hasta levántate en el nombre de Jesús. Y se puso en pie. ¿Y saben qué? Salió de ese lugar empujando su silla de ruedas. Dios hizo el milagro. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta y se abre, viene la bendición, viene el milagro, viene el cambio, viene todo. Tú necesitas a ese Jesús. Tú necesitas no religión, a ese Jesús del que yo te estoy hablando. No es que cambies de iglesia y sigas igual, es que cambie tu vida porque Jesús entra a tu corazón. De eso se trata. Hoy yo voy a invitar aquí personas que llegaron, sea de nuevos, sean que llevan tiempo viniendo aquí, sea que son tus familiares. Aquí hay personas que hoy necesitan un milagro, una intervención de Dios en su vida. Y que este es el momento, la oportunidad para que tú digas, Señor, hazlo en mí, hazlo hoy, hazlo hoy. Jesús quita toda tiniebla. Jesús quita toda oscuridad de tu vida. Jesús quita esos malos pensamientos. Jesús va a obrar contigo, en tu casa, con tu familia, con todo, si le das la oportunidad a Jesús. Mientras estás ahí, Dios te habla. Levántenme la mano todo el que hoy dice, yo necesito un milagro en mi casa, en mi vida, con mis hijos, con mi finanza. Yo necesito un milagro urgente, Señor, ayúdame. Los que levantan la mano, pasen por favor acá. Vengan aquí por favor, quiero orar por ustedes. Vengan, acérquense. Acérquense, si eres nuevo, llegaste por primera vez aquí, o te has escuchado una palabra que te dé ánimo. Necesitas arreglar tu vida con Dios. Necesitas hacer ese ajuste de inmediato. Jesús te ama y no quiere verte más en la oscuridad, en las tinieblas. Jesús no te condena por tu pecado. Uno se condena. Pero hoy te dice el Señor, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, Él te salvará. Él entrará a tu corazón, Él perdonará tus pecados, Él hará nuevas vidas en ti. Amén. Milagros creativos Dios lo puede hacer, claro. Transformación del corazón herido Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esos pensamientos que han venido a ti no provienen de Dios, provienen del enemigo. Y tú vas a decirle, no quiero más esos pensamientos. Diablo, te va fuera de mi vida y de mi casa. En el nombre de Jesús, ahora Jesús está en mi corazón. Amén.